que era el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza fue uno de los objetos más sagrados del pueblo de Israel y desempeñó un papel central en su vida religiosa durante siglos. Según la Biblia, fue mandada a construir por Dios mismo a través de Moisés, durante la travesía del pueblo hebreo por el desierto tras salir de Egipto. El arca no era simplemente un cofre, sino un símbolo vivo del pacto entre Dios y su pueblo. Representaba la presencia divina en medio de los israelitas y se creía que donde estuviera el arca, allí estaba Dios mismo. Por esta razón, era reverenciada con un respeto absoluto, y su manipulación estaba estrictamente reservada a los sacerdotes. El diseño del arca fue revelado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, y su construcción fue llevada a cabo por un artesano llamado Bezalel. Fue elaborada con madera de acacia y recubierta de oro puro tanto por dentro como por fuera. Sus dimensiones eran modestas, un poco más de 1 metro de largo y algo más de medio metro de alto y ancho. En la parte superior se encontraba una tapa de oro conocida como el propiciatorio, sobre la cual se erguían 2 querubines enfrentados, también hechos de oro, con las alas extendidas hacia el centro. Esta parte superior era considerada el trono de Dios, desde donde él hablaba con Moisés. El arca tenía anillos en sus costados por donde pasaban varas también doradas, ya que estaba prohibido tocarla directamente. Estas varas servían para transportarla en hombros por los levitas, la tribu designada para el servicio del tabernáculo. En el interior del arca se guardaban 3 objetos sagrados de profundo significado espiritual. El primero y más importante eran las tablas de la ley, también conocidas como las tablas del testimonio, donde estaban escritos los 10 mandamientos entregados a Moisés por Dios. Además, contenía un recipiente con maná, el misterioso alimento celestial con el que Dios alimentó al pueblo durante su peregrinación por el desierto. Finalmente, también albergaba la vara de Aarón, que milagrosamente floreció como señal de que él había sido elegido por Dios como sumo sacerdote. Estos 3 elementos representaban la alianza, la provisión divina y la autoridad espiritual otorgada por Dios. Durante el peregrinaje por el desierto, el arca era el centro espiritual del campamento. Se colocaba en el interior del tabernáculo, en una sección llamada el lugar santísimo, y solo el sumo sacerdote podía entrar allí, una vez al año, para ofrecer expiación por el pueblo. En las marchas por el desierto, el arca iba al frente, guiando el camino del pueblo. Cuando el pueblo cruzó el río Jordán para entrar a la tierra prometida, el arca desempeñó un papel milagroso. Al tocar las aguas, éstas se detuvieron, permitiendo el paso del pueblo, tal como ocurrió en el Mar Rojo. También fue protagonista en la caída de los muros de Jericó. Los sacerdotes marcharon con el arca alrededor de la ciudad durante 7 días, y al final, los muros colapsaron sin que se disparara una sola flecha. Sin embargo, hubo momentos oscuros en la historia del arca. Durante una batalla contra los filisteos, los israelitas, pensando que el arca les daría una victoria automática, la llevaron al frente de batalla sin respetar su santidad. El resultado fue trágico, fueron derrotados y el arca fue capturada por los enemigos. Sin embargo, la presencia del arca trajo desgracia y enfermedades a los filisteos, quienes la trasladaron de ciudad en ciudad, cada una afectada por plagas. Finalmente, temiendo la ira divina, los filisteos la devolvieron a Israel en un carro tirado por vacas, reconociendo el poder que emanaba de ella. Siglos después, el rey David decidió llevar el arca a Jerusalén, ciudad que acababa de conquistar y que se convertiría en la capital espiritual del reino. El traslado se realizó con gran celebración, aunque no sin dificultades. Cuando un hombre llamado Usa tocó el arca para evitar que cayera, murió instantáneamente, lo que demostró que aún en el gozo, la reverencia debía mantenerse. Finalmente, su hijo Salomón construyó el majestuoso templo de Jerusalén y colocó el arca en el lugar santísimo del santuario. Fue en ese templo donde el arca permaneció por varios siglos como el centro del culto a Dios. El destino final del arca es uno de los grandes misterios de la historia. Cuando los babilonios invadieron Jerusalén en el año 586 a.C. y destruyeron el templo de Salomón, el arca desapareció. La Biblia no especifica qué sucedió con ella, y desde entonces han surgido múltiples teorías. Algunos creen que fue escondida por los sacerdotes en una cueva secreta antes de la invasión.
Otros afirman que fue llevada a Egipto y luego a Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa etíope afirma que aún se encuentra, custodiada por un solo monje que nunca puede abandonar su santuario. También hay quienes creen que fue destruida o enterrada en algún lugar bajo el monte del templo. A lo largo de los siglos, el Arca de la Alianza ha sido objeto de fascinación y leyenda. Aparece mencionada en varios textos apócrifos y místicos y ha sido inspiración para novelas, películas y teorías de conspiración. En la tradición cristiana, algunos teólogos han visto una conexión simbólica entre el arca y la Virgen María, ya que así como el arca contenía la palabra de Dios en tablas de piedra, María llevó en su vientre al Verbo hecho carne. En el libro del Apocalipsis, Juan relata una visión del arca celestial en el templo de Dios, lo que algunos interpretan como una referencia espiritual más que literal. El Arca de la Alianza no era solo un objeto sagrado, sino una manifestación tangible de la presencia de Dios entre los hombres. En la cosmovisión hebrea, el Dios de Israel no era una figura lejana e indiferente, sino un ser personal que hacía alianza, que caminaba con su pueblo, que hablaba, exigía obediencia y ofrecía protección. El arca encarnaba ese vínculo directo entre el cielo y la tierra. Por eso, su ubicación en el lugar santísimo, un espacio al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, reflejaba la santidad y la inaccesibilidad de Dios, pero también su cercanía. Es decir, lo divino era accesible, pero no trivial, cercano, pero no manipulable. El contenido del arca, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón tiene un alto valor simbólico. Representaban tres pilares del pacto: la ley, que ordenaba la vida, la provisión divina, que sostenía en el desierto, y la autoridad sacerdotal, que mediaba entre Dios y el pueblo. Es decir, el arca no era un amuleto, sino el corazón espiritual del pacto. Su existencia era una constante recordación de que Dios no era una deidad cualquiera, era un Dios con normas, con promesas y con un plan. Y ese plan requería obediencia, pureza y fe. En este sentido, el arca era más que un objeto de poder, era una pedagogía viva, un recordatorio de la alianza eterna. Uno de los momentos más impactantes en la historia del arca es cuando los israelitas intentan llevarla a la batalla contra los filisteos como si fuera un talismán de victoria. El resultado fue catastrófico, el arca fue capturada y los israelitas derrotados. Este episodio nos enseña una lección teológica profunda: lo sagrado no puede ser instrumentalizado. El poder de Dios no puede ser manipulado para intereses humanos. Dios es soberano, y el arca, aunque poderosa, no es una máquina de milagros, sino un símbolo sujeto a la fidelidad del pueblo. Este mensaje es vigente hasta hoy: cuando lo espiritual se usa para fines egoístas, pierde su fuerza y su autenticidad. La desaparición del arca con la destrucción del Templo de Jerusalén ha dado lugar a un sinfín de teorías, pero también a una reflexión teológica: ¿qué pasa cuando el símbolo desaparece? Para el judaísmo post-exílico, la ausencia del arca marcó una transición de la religión del templo a una religión de la palabra, de la Toure, de la oración. Ya no había un lugar físico donde Dios morara visiblemente, lo que llevó a un replanteamiento espiritual: Dios no está limitado a un objeto ni a un espacio físico. Así, el arca se convirtió en un símbolo eterno, no por su presencia física, sino por lo que representaba: la fidelidad de Dios y la necesidad de una relación espiritual viva con Él. El Arca de la Alianza ha trascendido las fronteras del judaísmo. En el cristianismo, se la ve como un precursor de la encarnación, al contener la palabra de Dios, las tablas, así como María contiene al Verbo encarnado, Jesús. En este sentido, es también una figura mariana. En la cultura popular, ha sido objeto de fascinación, como lo muestra la película Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, donde se la presenta como un artefacto de poder sobrenatural. Esto revela cómo el arca ha permanecido en el imaginario colectivo como un símbolo de misterio, poder, revelación y juicio. Se convierte así en una especie de arquetipo universal de lo divino oculto, lo sagrado que desafía la comprensión humana. Más allá de si el arca existe físicamente en algún lugar del mundo como sostienen algunos en Etiopía, la pregunta más profunda es: ¿dónde está el arca en el corazón de la humanidad? La historia del arca nos recuerda que el ser humano anhela tener contacto con lo sagrado, con lo divino. El arca es símbolo de ese anhelo. En una era marcada por el materialismo,
la tecnología y el escepticismo, la historia del arca nos empuja a preguntarnos, ¿sigue Dios caminando con nosotros? ¿Buscamos su presencia o hemos dejado de seguir el arca? El arca de la alianza no fue solo un objeto sagrado del pasado, sino una representación viva del vínculo entre Dios y la humanidad. A través de su historia, el arca nos habla de fe, obediencia, poder divino y del profundo respeto que debe tenerse por lo sagrado. Su desaparición no fue el fin de su influencia, sino el inicio de un legado espiritual que trasciende culturas, religiones y épocas.